especial, llegó el momento de abrir nuestras Biblias. Quien estará compartiendo un mensaje especial para ti esta mañana será el pastor Jorge Rampoña. Él es el director de la televisión Nuevo Tiempo y también, por cierto, presentador del programa Verdades aquí en nuestra programación. Así que quiero dar ya la bienvenida al pastor Jorge, quien está con nosotros. Pastor, bienvenido y deseo de corazón que Dios lo use el día de hoy. Muchísimas gracias, Aileen, un gusto de saludarte y también es un gusto de saludarte a ti que estás del otro lado en este sermón tan especial, en este momento tan especial que estamos realizando desde aquí, desde la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Para nosotros es un privilegio enorme recibirte y al mismo tiempo entrar hasta tu casa. Esta va a ser una secuencia de sermones preparada para todos los próximos sábados por los pastores que estamos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Un desafío importante, pero al mismo tiempo un privilegio de poder estar cada sábado de mañana ahí, en tu casa, en donde te encuentras, para acompañarte, para que juntos podamos estudiar la Biblia, para que juntos podamos orar y para que juntos podamos meditar en aquello que Dios tiene para nosotros. Déjame, antes de abrir la Biblia y de hacer una oración contigo, recordarte que en este mes de julio el pastor Joel Flores estará teniendo una campaña del todo especial. Encuentro será el título de este tema que él estará desarrollando del 20 al 25 de julio a través de la radio, de la televisión y a través de nuestras plataformas digitales. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque realmente estamos convencidos que este es el tiempo en el cual la palabra de Dios debe ser predicada. Ahí donde estás, quiero invitarte ahora sí para que cierres tus ojos y para que juntos podamos orar, para abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor, de poder abrir la Biblia este sábado de mañana, abrazando todo Sudamérica, Latinoamérica y también el mundo a través de Internet. Ahora venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos bendigas y al mismo tiempo, Señor, que nos desafíes a pensar en lo que tú tienes para nosotros. Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para entender el mensaje de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que abras tu Biblia junto conmigo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Abre tu Biblia, por favor, junto conmigo. Y hoy quiero hacerte pensar un poco en relación a algo que hace tiempo viene siendo, para mí por lo menos, motivo de pensamiento, de reflexión, en relación con mi vida espiritual. Lo que hoy quiero hacer es abrirte el corazón. Y al abrirte el corazón, he orado bastante por esto y tengo la intención de poder transmitirte un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que creo realmente Dios tiene preparado para este tiempo, para su pueblo. ¿Por qué digo para este tiempo? Porque hoy más que nunca creo que necesita levantarse un pueblo, como lo dice la Biblia, santo, fiel y que se consagra al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor necesita la iglesia? ¿Por qué el cristiano necesita pensar y repensar su cristianismo? Simple. Porque de lo que tú vives de tu cristianismo va a depender tu salvación. Entonces es importante que tú entiendas que Dios hoy tiene un mensaje muy especial para ti, ahí donde te encuentras. Yo creo que hoy más que nunca la pandemia nos tiene que hacer pensar justamente en nuestra relación con Dios, en nuestra espiritualidad, más que en nuestra práctica rutinaria de nuestra religión. Por eso voy a intentar ir al fondo de la cuestión. Por eso dije Romanos capítulo 12. ¿Qué será lo que Romanos capítulo 12? De paso es un texto conocido. Es un texto que tú me has escuchado predicar en otros momentos también. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por lo tanto, hermanos. El apóstol Pablo aquí les está escribiendo a sus amigos que estaban en Roma. Eran personas que realmente sabían y conocían a Pablo. Sabían de Pablo y lo conocían. Al mismo tiempo compartían la misma fe. Y hoy, como te decía, me quiero hacer eco de las palabras de Pablo al decirte hermano.
No importa cuál sea tu denominación religiosa, porque la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo, abraza todas las denominaciones religiosas al presentar la palabra de Dios. Pero yo sé que hoy, especialmente tú que estás ahí del otro lado, que eres adventista del séptimo día, hoy quiero decirte, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que eres mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo toma esto en consideración diciéndole, hermanos queridos, voy a hacerles un pedido, voy a hacerles un ruego, dice el texto bíblico en Romanos capítulo 12, verso 1. Y les ruego por las misericordias de Dios, y ahí voy a llegar a cuál es el pedido que Pablo quiere hacer, para sus amigos, para sus hermanos. De paso, si te pones a pensar en el libro de Romanos como un paquete cerrado, como un combo del mensaje de Dios para la gente que vivía en Roma, primero tenemos que entender lo siguiente. El libro de Romanos pasa por varios momentos y el apóstol Pablo va evaluando la situación espiritual, él va proponiendo una línea de pensamiento acorde a aquello que él quería que su público, aquellos que vivían en Roma, pudiesen entender del mensaje que él tenía. Repito, cuando tú ves el libro de Romanos y comienzas a estudiarlo, vas a notar lo siguiente. Vas a notar que Pablo, él comienza el libro de Romanos dando por sentado que Dios es lo más importante para su vida. Y él va a decir de la siguiente manera, no solo Dios, sino Jesús. Y la buena noticia de Jesús es el poder, la potencia, él va a decir, que me incentiva, que me motiva cada día. Ahora, siguiendo la línea de Romanos, él también va a llegar a un punto que él va a decir así, miren, yo tengo algo para contarles, él dice, todos nosotros somos pecadores y merecemos la muerte. Pero al mismo tiempo, la gracia maravillosa de Dios se manifestó a través de Jesús. Y gracias a Jesús tenemos oportunidad de vida eterna. Y ahí ahora Pablo, repito, siguiendo la línea de pensamiento, estoy haciendo un breve resumen del libro de Romanos, el apóstol Pablo va a decir así, ¿saben qué, hermanos? Así como ustedes fueron salvos por la gracia del Señor, ahora ustedes tienen que entender que tienen que vivir una vida de santidad. Por eso él va a decir, después del bautismo, ¿saben lo que pasa? Ustedes nacen a una nueva vida. Entonces ustedes tienen que vivir esa nueva vida para la gloria y la honra de Dios. Pablo va a colocar otros ejemplos. Él va a hablar acerca de fe. Él va a hablar acerca de la necesidad que tenemos realmente de acercarnos a Dios. Pero en el capítulo 12, cuando ya estructuró toda su línea de pensamiento en relación con Dios, el ser humano, el pecado, la fe, la gracia, ahora él va a decir lo siguiente, amigos, yo tengo un pedido muy especial para hacerles. De paso, yo sé que tú eres cristiano y repito, aquí les estoy hablando principalmente a mis hermanos, miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Pero también tengo que hablarle a ustedes que son cristianos de otras denominaciones. Puede ser que en este momento le esté hablando a un católico, puede ser que le esté hablando a un protestante, un evangélico, un bautista, alguien de la iglesia Asamblea de Dios. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ahora, lo que yo quiero hacerte pensar, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, es justamente en el pedido que Pablo ahora le va a hacer a sus amigos en relación con el tiempo en el cual estaban viviendo. Por eso creo que el tema del día de hoy es sumamente relevante para nosotros. Primero porque tú eres mi hermano. Entonces yo estoy aquí como Pablo diciéndote, y perdón que me coloque en lugar de Pablo para hacerte esta invitación, pero justamente porque aquí como Red Nuevo Tiempo de Comunicación te amamos, como Iglesia Adventista te amamos, independiente de cuál sea tu denominación, tu religión. Tengo que decirte, hermano querido, hoy tengo un ruego, hoy tengo un pedido, tengo algo para decirte. Y ahí tú me dices, pastor, ¿qué es lo que tienes para decirme? Y ahora me remito a las palabras de Pablo una vez más, donde él va a decir lo siguiente, les ruego algo, les ruego que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Agradable a quién? Pregunta. A Dios, que este es vuestro verdadero culto. Aquí yo me pongo a pensar y quiero que pienses, que vengas, que medites junto conmigo en la palabra, en lo que Dios tiene para decirnos hoy. Voy a preguntar de vuelta, ¿cuál es el pedido que Pablo, el ruego? Porque aquí Pablo es como que está gritando de lo profundo de su corazón para sus amigos.
¿Cuál es el ruego que Él hace? Él les dice, les ruego que presenten vuestros cuerpos como sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Aquí tenemos que pensar juntos realmente en lo que significa un sacrificio. Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Recordarás, en el Antiguo Testamento Dios instituyó un sistema, un ritual de adoración a través del santuario terrenal. Moisés vio lo que Dios le estaba mostrando, un santuario. En ese santuario había una tienda, dentro de la tienda había ciertas partes, ciertos elementos, pero el centro de la adoración estaba en aquel sacrificio de un animalito que tenía que ser hecho en el altar. Y es interesante que el pecador llegaba hasta aquel altar y el pecador entonces traía el animalito. La pregunta es, ¿cómo tenía que ser ese animalito, pastor? Intenta imaginarte junto conmigo ese proceso de adoración que para algunos es hasta tétrico, sanguinario. Es difícil para algunos entender esto. Ahora, vamos a pensar juntos en esto. Imagínate, Dios dice así, todos son pecadores y todos necesitan venir a mi santuario para adorarme. Y ahí Dios dice, la única forma que hay de redimir el pecado, de limpiar el pecado, es a través de la sangre de un sacrificio. Y entonces el animalito, porque no era solo un corderito, había otros animales estipulados también en la ley del santuario, en la ordenanza del santuario, que el judío podía traer para adorar a Dios, que el israelita podía traer para adorar a Dios. Ahora, ¿cuál era la base para que pudiera adorar? Ese sacrificio tenía que ser sin mancha, sin mácula, tenía que ser perfecto, un animalito perfecto. ¿Estás visualizando esto conmigo? Ahí viene el adorador, cargando un animalito. Ese animalito sería entregado. Ese animalito estaba siendo traído para ser colocado en el altar del holocausto y ser sacrificado. Eso era un sacrificio. Era un sacrificio de adoración y al mismo tiempo era un sacrificio de pedido de perdón. Entonces el sacerdote tomaba su cuchillo, entonces degollaba, mataba el animalito, la sangre era llevada dentro del santuario. Todo eso era nada más y nada menos que una figura, que una parábola, que una forma de ilustrar cuál era el proceso de salvación que Dios estaría haciendo. Por esa razón es tan importante entender lo que sucedió en el santuario terrenal y después entender lo que sucedió en el santuario celestial, lo que está sucediendo hoy, pero entender también lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Te acuerdas que cuando Juan el Bautista vio a Jesús viniendo, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Te acuerdas que cuando Jesús fue crucificado y murió, el velo del templo se rasgó? A partir de ese momento ya no eran más necesarios los sacrificios de animalitos, porque había llegado el cumplimiento. Y el cumplimiento era Jesús derramando su sangre como sacrificio en la cruz del Calvario para darte redención. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí o no? Vamos, ¿me vas siguiendo, sí o no? ¿Sí? Entonces tú que estás ahí en internet, coloca un amén aquí abajo y di amén, porque Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Mira, vamos a pensarlo juntos un poco más y profundizar. Es maravilloso saber que hubo alguien que se entregó por mí, que hubo alguien que se sacrificó por mí en la cruz del Calvario entregando su sangre. Ahora, tanto el sacrificio en el santuario terrenal como el sacrificio en la cruz del Calvario, los dos sacrificios tenían que estar muertos.
Ahora el apóstol Pablo viene con un nuevo concepto. Y él dice así: el sacrificio que Dios espera de nosotros ya no es más un sacrificio muerto. Ahora es un sacrificio vivo. ¿Y qué significa que sea vivo? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Lo que Dios espera de ti ahora es que realmente seas alguien que vive para la gloria de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios si yo tengo una lucha interna dentro de mí? Es ese pecado. Es ese pecado que practico porque soy pecador y al mismo tiempo soy pecador porque nací en este mundo. Entonces, pastor, ¿cómo hago para administrar esto? Porque aquí entonces veo un contrasentido, donde Pablo me dice: ahora es necesario que ustedes se presenten en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí tú dices: ¿cómo funciona esto? Porque realmente mi vida de pecado es algo que yo no puedo controlar. De paso, me encanta pensar en eso porque Elena de White, en un libro simple, pequeñito, que tú conoces muy bien, se llama El Camino a Cristo, ella dice más o menos así. Dice que no hay nada que el ser humano pueda hacer por sus propios méritos o medios para poder ganar la salvación o transformarse a sí mismo. Nada. En lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, ningún esfuerzo humano, y esto tiene que quedar muy claro, ningún esfuerzo humano puede comprar la salvación o puede modificar tu carácter. Lo único que tú puedes modificar son conductas externas. Tú puedes dejar de comer aquello, de fumar esto, de ir a ciertos lugares. Tú puedes cambiar conductas. Pero ¿quién es el único que puede cambiar realmente el corazón? Para que nuestra vida sea realmente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién lo hace? Pregunto, ¿quién lo hace? Solamente el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 nos dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Y ahí Cristo hace una revolución en nuestras vidas, no solamente con nuestra salvación, sino que Él hace una revolución en nuestras vidas también, transformando nuestros hábitos, nuestra conducta, pero esto es algo que se hace de adentro para afuera. No es algo que, repito, tú puedes hacer por ti mismo. Tú no te vas a levantar una mañana y vas a decir así: a partir de hoy no voy a pecar más. Haz el intento. Y vas a ver cómo te vas a frustrar porque no puedes por ti mismo mudar absolutamente, cambiar absolutamente ningún hábito que tenga que ver con tu tendencia natural del pecado. Por ti mismo, nada. Hace algunos meses atrás leí un libro de una escritora de psicología científica. Carol es el nombre de la escritora y el libro se titula Mindset. Ella menciona que en el estudio que ella hizo hay dos tipos de psicología o de personas en la psicología, según ella. Ella dice que están las personas de mente fija y que están las personas de mente dinámica. Las personas de mente fija son más resistentes al cambio. Las personas de mente dinámica es como que tienen una disposición más natural para cambiar, para adaptarse. Y lo que ella propone en una simple tesis psicológica que yo estoy resumiendo en poquísimas palabras, un libro de 400 páginas, es que ella dice así: miren, todo lo que nosotros podemos hacer, nuestras conductas, nuestros pensamientos, podemos entrenarlos. Sí, podemos cambiarlos, dice ella. Ahí yo me pregunto, ¿será que nosotros como cristianos, a través del simple entrenamiento, entonces podemos hacer lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Preséntense delante de Dios, presenten vuestros cuerpos, y cuando está hablando de cuerpo, ahí vas a ver unos versículos más adelante que Pablo está hablando no solo de la parte física, está hablando de la parte mental e intelectual, y está hablando también de la parte espiritual. O sea, es una entrega holística, completa que Dios pide. Entonces la gran pregunta es, esta psicóloga, que no es cristiana,
propone que yo puedo a través de un simple entrenamiento, pero un proceso de entrenamiento, puedo modificar conductas, puedo cambiar, puedo mejorar. Y puede ser que en algunos aspectos de la vida hasta sea útil ese pensamiento. Ahora, la gran pregunta es, espiritualmente hablando, ¿será que es posible? Hay otro libro que leí sobre psicología positiva, se llama La forma Harvard de ser feliz. Y en ese libro se presenta justamente un formato un tanto diferente, donde el autor dice, realmente si nosotros somos positivos, si nosotros tenemos una forma de ver la vida, una forma de encarar los problemas, va a ser mucho más fácil para nosotros resolver inclusive los problemas íntimos. Y ahí yo pienso, ¿será que entonces, pensando espiritualmente, nosotros como seres humanos podríamos decir, bueno, a partir de ahora voy a comenzar a esforzarme, voy a comenzar a entrenarme, voy a comenzar a pensar de forma diferente, pensar positivo, cambiar mi mindset, mi forma de pensar, de encarar las cosas, y a partir de ahora entonces yo puedo todo, hacer eso por mí mismo? ¿Será que es eso lo que el apóstol Pablo está pidiéndome? Cuando él dice, preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo. No. Porque recuerda que sacrificio era un proceso de adoración que se realizaba cuando tú ibas a Dios en el santuario para entregar todo lo que tú tenías. Para pedir perdón, para recibir misericordia, para recibir redención. Y ahí entonces, tú entiendes que lo que Pablo está diciendo es, tú tienes que venir a Dios para resolver tu problema y entregarle todo a Dios. Y aquí viene el punto. Tú tienes que venir como un sacrificio vivo, no muerto, vivo. O sea, tiene que ser tu vida completa. Y ahí el apóstol dice, tiene que ser vivo, tiene que ser santo. Pastor, ¿cómo hago para ser santo? Jesús hablando con Nicodemo, ¿te acuerdas? Jesús hablando con Nicodemo, esa charla. Nicodemo hablando un poco sobre lo que era el proceso, ¿no?, de el nuevo nacimiento. Jesús introduce un concepto muy interesante. Él dice así, mira, aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces Jesús usa una analogía. Piensa junto conmigo, ¿alguna vez estuviste en un bosque? Yo ya tuve esa experiencia y me encanta, por ejemplo, acostarme en el pasto verde o acostarme ahí al lado de los árboles y mirar hacia la copa de los árboles. Mirar los árboles. Y cuando tú comienzas a ver los árboles, las ramas, las hojas, tú vas a ver que las ramas, las hojas se van moviendo. ¿Sí o no? Sí. Parece como una danza producida ¿por qué? ¿Producida por qué? Vamos, no te escucho. ¿Producida por qué? Por el aire, por el viento. Jesús usó esa analogía para decir así, aquel que es nacido del agua y del Espíritu, es como la copa de los árboles, es como el viento. Tú no ves el viento, pero tú ves los resultados que el viento produce en la copa de los árboles, en las ramas de los árboles. ¿Dónde lo ves? El accionar del Espíritu Santo entonces, aplicándolo a nuestra vida. ¿Lo vemos dónde? Lo ves en los cambios que Dios va haciendo. Esos cambios se llaman santificación. Por eso dice, preséntense vivos y santos. Y no solo eso dice, agradable. El otro día estaba escribiendo ahí en mi Twitter y yo coloqué una frase que fue retuiteada por muchas personas. La frase decía así, la oración más difícil para ser hecha, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque cuando yo hago esta oración, Señor, que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a partir de ahora, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo proyecto, ya no puede ser indispensable para mí o lo único que yo quiero. Cuando yo digo, Señor, que se haga tu voluntad, que sea agradable lo que yo hago para ti, ahí tú estás yendo contra tu propia naturaleza, porque realmente
Hacer lo que a Dios le gusta es difícil para todo ser humano. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santa, es perfecta. Y tú y yo somos pecadores, necesitados de gracia, necesitados de transformación. Y aquí es donde quiero hacerte pensar un poco más en este asunto. El llamado que Pablo hace es, amigos, es necesario que ustedes entiendan lo siguiente, que hay un proceso que tiene que ser realizado en la vida de cada uno de ustedes. Ese proceso no lo puedes hacer tú mismo y tú solo. Ese proceso lo hago yo, dice el Señor, a través de mi Espíritu. Ese proceso es necesario para que puedas entender que el milagro viene de parte de Dios para tu vida. El apóstol Pablo va a hacer un llamado realmente inédito y transformador. Él va a decir así, en el versículo 2, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, Dios diciendo, es mi voluntad. Es para agradarme a mí, no es para agradarte a ti. No es lo que a ti te gusta, te dice Dios, es lo que yo quiero para ti porque sé que es lo mejor. Yo sé que es una lucha interna, una lucha terrible. Pastor, ¿por qué estás predicando este sermón hoy para mí? Porque Dios hoy está levantando una generación de cristianos diferentes, ¿sabes? Dios hoy está necesitando levantar una generación de cristianos diferentes. Estos días estaba conversando con alguien que me decía así, pastor, cuando todo esto pase, frase que seguramente habrás escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando todo esto pase. Y yo ya me puse a pensar sobre pandemia, sobre coronavirus, sobre futuro. ¿Y si todo esto no pasa? ¿Cómo, pastor? ¿Y si todo esto no pasa? O mejor, si algunos pasan y yo quedo en el camino, para pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios está pidiendo de sus hijos en este momento, ¿sabes qué es? Que en este tiempo de la historia de la humanidad, un pueblo se levante para ser diferente. Aquí el apóstol dice, no se conformen. No conformarse significa ir en contra de la corriente, ir en contra de mí mismo, ir en contra de la sociedad. Porque vamos a ser sinceros, parece que la sociedad está cada vez más corrupta, parece no está. Y parece que ser cristiano pasó de moda. Parece que ser cristiano tiene que ver con algo completamente arcaico, por lo menos es eso lo que nos quieren hacer creer. Sin embargo, Dios dice, no, queridos, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo mismo que yo pedí en el pasado para mi pueblo, que era fidelidad, sacrificio, entrega, es lo que estoy pidiendo para ti hoy. También estoy pidiéndote, dice Dios, entrega. Hoy quiero, dice el Señor, que hagas el mayor sacrificio vivo que un ser humano puede hacer. Negarse. Negarse a uno mismo. Para que Dios pueda venir hasta ti y hacer un milagro de paz, de transformación, de conversión total.
el gran llamado de este día tiene que ver justamente con el abandono total de nuestra hipocresía espiritual, pensando de que nosotros por nuestros propios medios podemos hacer alguna cosa, cambiar alguna cosa en nuestra vida, en nuestros corazones, cuando en realidad Dios te dice, tú por ti mismo no puedes hacer nada. Claro que yo exijo, dice el Señor, que vengas y te presentes delante de mí. Y al hacerlo, que te sujetes a mi voluntad, te dice el Señor. Y al hacerlo, yo voy a hacer el milagro. Milagro de santidad, milagro de renovación, milagro de transformación. Un milagro. Un milagro es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no sé si en este día le estoy hablando a alguien que hace mucho tiempo que eres miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y durante mucho tiempo has vivido tu religión. Quién sabe, una religión prestada de otros. Una religión en la cual hacías lo que te enseñaron a hacer. Una religión sin relación. Ahora el apóstol Pablo te está haciendo pensar y dice, no te conformes a eso, sino que sea renovado todo tu ser, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, para que realmente tu vida pueda ser agradable y perfecta al Señor. Pero Él usa una palabra donde Él dice así, para que puedas comprobar por ti mismo, no por la religiosidad o la religión de otros, por ti mismo, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el llamado, esa es la invitación. Vivir de tal manera que puedas entender que no hay nada más importante en este mundo que reconectar tu vida con el corazón de Dios, con la persona de Jesús. Para que hoy tu vida sea un sacrificio de entrega viva al Señor. Para que Dios pueda causar una revolución completa en tu vida y transformadora. E inclusive ir contra la corriente, ir contra tu propia voluntad, tus deseos. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti. Yo quiero invitar a mis amigos Arautos do Rei en este momento. Ellos van a cantar una música en este momento. Tranquilo, tranquila, esto no terminó todavía. Ellos van a cantar una música. Y mientras ellos cantan esta música, yo voy a estar orando aquí. Pero después de que ellos canten, yo te voy a hacer una invitación especial el día de hoy. ¿Puede ser? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ven, nos vamos a quedar por aquí nosotros. Yo voy a estar orando por ti. Y Arautos en este momento va a estar cantando. ¿Te parece? ¿Sí? Después de que ellos canten, yo voy a hacer una oración. Así que no te vayas. Arautos do Rei nos va a ayudar a hacerte una invitación cantada en este momento.
Fue su gran amor quien inundó mi ser y una vida plena comenzó. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De mi Dios completamente soy. Me escondí en su gracia y su querer. Hoy ya sé quién soy y también quién fui. Vivo en el amor quien me rescató y te rindo glorias, mi Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quien yo era no soy más. El pasado queda atrás. Vivo ahora en la alegría del Señor. Si el pecado tan cruel me pidiera ser infiel, yo diré morir al mundo. Cristo vive en mi lugar. Si el pecado tan cruel me pidiera ser infiel, yo diré morir al mundo. Cristo vive en mi lugar. Ya no vivo yo, no vivo yo. Ya no vivo yo, no vivo yo. Cristo vive en mí, Él vive en mí. Linda música. De verdad, muchísimas gracias. Y qué lindo poder terminar nuestro momento con esta música tan especial. Gracias, Arautos. Pueden retirarse ahí para que puedan prepararse, porque esto no terminó aquí. El maestro Yader me va a ayudar un poquito más. Como decíamos, maestro, ¿podemos tener más música también? ¿Sabes por qué? Yader, yo estaba pensando en esta música. Y esta música para mí es, creo, una de las músicas más inspiradoras de Arautos do Rei. Pues sabes que en un cierto sentido me representa no solo en lo espiritual, me representa también en lo físico, en lo emocional.
Esa es una oración cantada. Y una oración que yo te quiero invitar para que tú también hagas. Ya de qué capacidad que a través de una letra podamos expresar una oración y al mismo tiempo hacerle un pedido al Señor, ¿no? Y hablando de pedido, no sé cuál es tu pedido en este momento. Pero yo tengo un pedido muy especial ahora. Te voy a contar algo muy personal, muy íntimo. Muchos me conocen de hace un tiempo y saben que toda mi vida he luchado con una tendencia natural que tengo. La tendencia natural que tengo es a estar excedido de peso, obesidad. Es algo con lo cual luché toda mi vida. Yo no sé, Yader, creo que tú no has luchado nunca con eso. Tus luchas han sido otras, seguro. Pero yo siempre luché con el peso. Y sabes, durante mucho tiempo yo quería alguna forma mágica, alguna manera para que yo pudiera tener salud y pudiese dejar de ser gordo. ¿Te das cuenta del paralelismo, verdad?, entre las tendencias naturales que cada uno de nosotros tenemos y nuestra naturaleza pecaminosa, que era lo que te estaba incentivando a que pensaras y repensaras. Un día, después de haber hecho tantas cosas por mí mismo, cambiar hábitos, cambiar formas de alimentación, hacer ejercicio, todo lo que te imagines. Un día llegué al momento en el cual tomé una decisión radical, acompañado por médicos, psicólogos. Tomé la decisión de pasar por una cirugía porque nada de lo que hacía me hacía cambiar, mejorar mi salud en relación con el peso. Así que un día llegó el momento en el cual pasé por una cirugía de estómago. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que yo pensé que a partir de ese momento se me resolvían los problemas. Busqué la solución en métodos míos. Pero el médico me dijo así, ¿sabes? Si tú no te das cuenta que en realidad el gran problema no es el tamaño de tu estómago, sino que es tu deseo de comer, que está en tu cabeza, por más que tú te hagas una cirugía, tú vas a continuar siendo gordo en tu mente, en tu cabeza. Entonces lo que tú necesitas realmente es una transformación de todo, de tu cuerpo, de tu mente. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, sean transformados, no se conformen, comprueben realmente lo que Dios hace. Ahí yo digo, la lucha con el pecado es como mi lucha con el peso. Algo que me acompaña todos los días de mi vida. Solo que hay una diferencia sustancial. En relación con el peso, tengo que hacer un cambio diario en mi mente, pensado, razonado. En el caso del pecado y mi vida espiritual, la única forma que yo tengo de resolver esto es a través de mi entrega total, diaria, personal y radical a Dios. Y es eso lo que yo quiero hacer en este momento, invitarte. Yo no sé dónde te encuentras ahora, pero el gran llamado que Dios tiene para ti ahora, en este momento, es entrégate a mí. No luches solo, no luches sola. Son malos pensamientos, son pecados ocultos, son vicios lo que te atan. Dios te dice, entrégate a mí en este momento, que yo voy a resolver esto en este momento. Levanta tu mano ahí donde estás. Vamos, levanta tu mano y di, hoy me entrego al Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él operando el milagro, Él operando la transformación. Amén, amén. Ahí donde estás, levanta tu mano. Entrégate al Señor y dile, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que me transformes. Vamos a orar. Padre,
En tus manos nos encomendamos, nos entregamos para que hagas el milagro de la transformación en nuestras vidas. Señor, en este momento te pido una bendición por nuestros amigos que están en la radio, en la televisión, en internet. Aquellos que están luchando solos, solas. Los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos. Acepta esta entrega. Te lo pido en el nombre de Jesús.